Hola y bienvenidos. Este video no trata solo de un conquistador, trata de un momento específico en la historia, un punto de inflexión, un momento en el que el mundo antiguo estaba listo para cambiar, no por una sola batalla, sino porque sus estructuras políticas, económicas y simbólicas ya no podían sostenerse como antes. A finales del siglo IV antes de nuestra era, el equilibrio de poder en el Mediterráneo oriental era frágil. No era un mundo en ruinas, pero sí un mundo cansado. Grecia estaba dividida, ciudades rivales, guerras constantes, alianzas inestables. Atenas, Esparta, Tebas y otras polis competían por prestigio, influencia y sobrevivencia, sin lograr una unidad duradera. La idea de un mundo griego cohesionado existía en la cultura, pero no en la política. Al este, el imperio persa dominaba vastos territorios, desde Anatolia hasta Mesopotamia, desde Asiria hasta Egipto. Era enorme, rico, administrativamente sofisticado, pero también lento, pesado, dependiente de satrapías autónomas y de una corte distante, un imperio sostenido más por la costumbre, la tradición, el miedo al colapso, que por una verdadera capacidad de renovación. Y en el sur, Egipto seguía existiendo, antiguo, sagrado, cargado de memoria, pero políticamente vacío, gobernado por persas que nunca lograron convertirse en faraones en sentido pleno, respetado por su pasado, pero desconectado de un presente político fuerte. En este mundo nació Alejandro, no heredero de un imperio mundial, heredó Macedonia, un reino visto durante siglos como periférico, casi bárbaro. Su padre Filipo II había cambiado eso. Reformó el ejército, creó la falange macedonia, introdujo disciplina, innovación táctica, unificó Macedonia, sometió Grecia militarmente, pero también la integró políticamente. Cuando Filipo murió, muchos pensaron que todo volvería a desmoronarse. Alejandro tenía 20 años, demasiado joven según sus enemigos, demasiado inexperto según sus rivales. Pero el mundo que lo rodeaba ya no era estable, estaba preparado para ser reordenado. Alejandro aseguró primero Grecia, no por ambición imperial, sino por necesidad estratégica. Sin control de Grecia, cualquier campaña hacia el este era imposible. Luego cruzó hacia Anatolia, la actual Turquía. Allí comenzó el colapso del poder persa, no de golpe, no por un solo enfrentamiento. Paso a paso, las ciudades cayeron, algunas se rindieron, otras negociaron, otras resistieron brevemente. Más importante que las derrotas militares fue la ruptura de las lealtades. Pero este video no empieza en Babilonia, empieza más al sur, en Egipto, una tierra que no esperaba ser conquistada, sino gobernada, un reino sin faraón legítimo, sin centro político activo, sin figura capaz de sostener el orden cósmico. Cuando Alejandro llegó a Egipto, no llegó al final de una campaña, llegó al comienzo de una transformación que no se mide solo en batallas, sino en símbolos, ciudades, religiones, estructuras administrativas. Y esta transformación es la que vamos a entender aquí. Cuando mencionamos el nombre de Alejandro Magno, lo primero que viene a la mente son ejércitos, mapas y batallas, desde Macedonia hasta la India.
Pero esta visión tan común es solo una parte de la historia, oculta algo más profundo y duradero. Alejandro no fue solo un conquistador que dejaba destrucción, fue un agente histórico que inició transformaciones profundas. Algunas se vieron años o incluso siglos después de su muerte. Y Egipto fue el lugar donde estas transformaciones se vieron más claras. A finales del siglo IV a.C., Egipto vivía una situación particular. No estaba colapsado, pero tampoco era fuerte. Era una civilización antigua que funcionaba por tradición y por la historia acumulada, más que por decisiones políticas efectivas. El Nilo seguía inundando sus riberas, los campos se cultivaban y los templos cumplían su función, pero el Estado había perdido su centro. El dominio persa Acámenida nunca logró volverse faraónico, no penetró en la estructura simbólica profunda que unía al gobernante con los dioses y el cosmos. La vida cotidiana seguía, mercados activos, artesanos trabajando, sacerdotes realizando rituales. Ese vacío fue la puerta por la que entró Alejandro. Cuando llegó a Egipto en el 332 a.C., no encontró una tierra hostil. No había ejército egipcio esperando. No había pueblo preparado para resistir. Los persas se retiraron administrativamente antes de ser derrotados militarmente. Esta retirada silenciosa reveló algo importante. Egipto no era leal a los persas, solo los toleraba. Cuando apareció una alternativa capaz de asumir el papel de gobernante legítimo, todo cambió. Alejandro fue discípulo de Aristóteles, aprendió a entender la política y las ciudades, no solo a destruirlas. En Menfis, la antigua capital religiosa, no destruyó nada, participó en los rituales, ofreció sacrificios y respetó a los sacerdotes. Actuó como parte de un orden existente, no como alguien que venía a arrasarlo todo. Este momento no se puede subestimar. Egipto no se reconoce solo la fuerza. La legitimidad no depende de la ley, sino de un orden cósmico. El faraón no era solo un gobernante, era el garante de Maat, equilibrio entre humanos, naturaleza y dioses. Los persas no supieron cumplir ese rol. Alejandro sí lo intentó. Su coronación como faraón fue política y religiosa. No era un título simple, era la declaración que el poder volvía a tener sentido para los egipcios. Fue aceptado, no por amor, sino porque el rol estaba vacío. Después vino el viaje al oasis de Siwa, una larga travesía por el desierto, que no tiene explicación militar ni económica. La explicación es simbólica. El templo de Amón no era un lugar cualquiera, era un punto de encuentro entre política y creencia, entre poder y divinidad. No sabemos exactamente qué pasó dentro del santuario, pero Alejandro salió convencido de tener una dimensión divina. Esa convicción la acompañaría hasta el final de su vida. Influyó en su comportamiento, en su relación con los soldados y en su forma de gobernar. En Egipto fue más que megalomania, fue un acto de consolidación de legitimidad. En la costa del Mediterráneo, Alejandro tomó su decisión más visionaria. No eligió una ciudad existente, fundó una nueva Alejandría. No era una extensión de Menfis ni de Tebas. Era una ciudad completamente distinta, abierta al mar, al comercio y a las ideas, diseñado para el futuro, no para el pasado. Cuando Alejandro murió en Babilonia, no dejó un imperio estable. El mundo quedó abierto al conflicto, pero Egipto fue de los primeros en encontrar estabilidad. La razón fue Ptolomeo. Comprendió la lección egipcia. No gobernó solo con la espada. Se proclamó gobernante y luego faraón. Abrió a los templos y construyó legitimidad religiosa. Conservó un sistema administrativo griego
centralizado y riguroso. Así empezó la época ptolomeica. No fue una ocupación, sino una nueva etapa histórica. Bajo los Ptolomeos, Alejandría se convirtió en el corazón del Estado. Era multiétnica, multilingüe y diversa. El griego era la lengua de la administración y de la ciencia. El egipcio de la vida cotidiana y de los rituales. No era un conflicto, sino convivencia práctica. La economía prosperó, el trigo egipcio se volvió estratégico para todo el Mediterráneo. Los puertos funcionaban y los barcos navegaban. El campesino egipcio vivía como siempre, ligado al Nilo, a los templos y al ciclo agrícola. Las divinidades egipcias no desaparecieron, se expandieron. Isis salió de Egipto, se volvió diosa universal. Amón se unió a Zeus. La fusión fue natural, no impuesta. La biblioteca de Alejandría fue la cima del proyecto. No solo era una biblioteca, sino un centro del Estado. Su objetivo, reunir y organizar el conocimiento. Ahí se tradujeron textos, se recopiló saber humano. Astrónomos, matemáticos y filósofos trabajaban juntos, compartiendo conocimiento con oficiales del Estado. Ahora vemos la vida real en Egipto bajo los Ptolomeos, cómo se administraba el país, cómo trabajaba y pensaba la gente, cómo adoraban o cómo se educaban. El impacto alejandrino creció año tras año. Egipto dejó de ser gobernado solo por un rey extranjero, se volvió un estado dual, apariencia helenística y núcleo egipcio. No fue debilidad, sino continuidad. Los Ptolomeos no borraron Egipto, pero tampoco lo dejaron absorberlos. Cada paso era delicado. Un error podía causar explosión social o religiosa. Se veían ceremonias rituales mezclados con festivales griegos. La vida cotidiana reflejaba la convivencia de tradiciones locales y prácticas helenísticas. La administración era compleja, registros, impuestos, riego y medición de tierras. Documentos en griego y egipcio, funcionarios egipcios mantuvieron cargos, una élite griega supervisaba todo. Alejandría era un mundo aparte, calles rectas, puertos llenos de barcos que vienen de todo el mundo antiguo. Se vendían vino griego, aceite, estatuas, trigo y papiro. La ciudad era un centro comercial y cultural, conectando Egipto con todo el Mediterráneo. Alejandría no era todo Egipto. El país real estaba en el campo, el delta y el Alto Egipto. Ahí el tiempo avanzaba más lento. Al campesino egipcio le importaba la crecida del Nilo, más que quién gobernaba Alejandría. El sistema fiscal era preciso y severo a veces. Tierras medidas, cosechas contadas, impuestos cobrados. Esto daba riqueza al Estado, pero también tensiones. Los templos eran centros de culto, economía y educación. Los sacerdotes mantenían influencia, pero bajo control del Estado. El equilibrio entre Estado y religión era negociado, basado en intereses mutuos. La religión siguió transformándose. El culto a Isis se expandió a Grecia y Roma. Serapis surgió como dios híbrido, aceptable para los egipcios y griegos. La biblioteca de Alejandría reunía astrónomos, matemáticos, médicos y filósofos. El conocimiento era universal, pero vinculado al poder político. Los sabios trabajaban bajo el patrocinio del Estado, se desarrollaban ciencia, matemáticas, medicina y filosofía. Los textos se traducían y se compartían entre culturas. El egipcio común vivió una realidad compleja. Soldados griegos, comerciantes extranjeros y nuevas leyes lo integraron a una red más amplia. Algunos aprendieron griego, sirvieron en el ejército y ascendieron.
otros no pudieron hacer lo mismo. Se aferraron a tradiciones y lengua ancestral. Con el tiempo, los gobernantes ptólomos enfrentaron luchas por el trono, intervenciones extranjeras y presión económica. Cuando Roma llegó, encontró un estado organizado, no un país primitivo. Egipto era un corazón económico e intelectual. El impacto de Alejandro no se mide por su breve presencia, se mide por el camino profundo que abrió. Egipto pasó de mirar hacia adentro a participar en un mundo interconectado. Su legado se vio en templos, comercio y educación. Cada ciudad, cada puerto, cada templo reflejaba la huella alejandrina. Roma entró gradualmente, heredando un aparato listo y una economía funcional. Egipto se mantuvo organizado, pero las tensiones internas y externas crecieron. Cleopatra fue la última de su dinastía. Ella gobernó Egipto como la última reina de los Ptólemos. La caída de Cleopatra fue el fin de una etapa que comenzó con Alejandro entrando en el Nilo. Alejandría siguió siendo centro del saber. La religión egipcia continuó viva. La memoria de Alejandro quedó como un punto de inflexión. Sus decisiones marcaron la administración, el comercio, la cultura y la religión por siglos. La historia no termina con la muerte de Alejandro. Cada calle de Alejandría, cada templo, cada texto antiguo lleva su legado, un legado que sigue revelando secretos a quienes saben mirar más allá de las batallas. Si disfrutaste este viaje en el tiempo, no olvides darle like al video y seguir nuestro canal. Además, queremos saber tu opinión sobre qué tema histórico debería ser nuestro próximo video. Déjanos tu sugerencia en los comentarios. La historia continúa. Síganos.